La mayoría de la gente cree que es consciente, pero no lo es. En realidad, son reactivos, están condicionados y medio dormidos, encerrados en un estado de existencia predeterminado que nunca eligieron. Desde el momento en que naciste, tu conciencia comenzó a reducirse, moldeada por los instintos de supervivencia, la programación cultural y la presión social. Te entregaron un guión y te dijeron que era tu identidad. Aprendiste a temer a las cosas equivocadas, a perseguir victorias vacías y a llamarlo propósito. Pero aquí está la verdad que nadie se atreve a decir en voz alta. Lo que llamas conciencia es solo una serie de filtros preinstalados, invisibles y persistentes. La conciencia real no es algo predeterminado. Es un proceso brutal, desordenado y a menudo aterrador. Requiere desmantelar todas las ilusiones a las que te has aferrado, incluida la que te dice que ya estás despierto. Esto no es un discurso motivador espiritual. Es un mapa de la mente despojado y obsesivamente detallado, para que finalmente puedas ver cuán profundas son las capas y cuánto te queda por escalar. En la base de la experiencia humana hay una mente que no piensa, sino que sobrevive. La mayoría de las personas pasan toda su vida aquí, confundiendo el pánico con el instinto, el hábito con la personalidad y el estrés con la motivación. Este nivel de conciencia es primitivo, es reactivo. No le importa la verdad ni el crecimiento, solo le importa la seguridad. Tu sistema nervioso se convierte en el sistema operativo y todo lo que haces se filtra a través de una simple pregunta: ¿esto me hará daño? Te despiertas y tu primer pensamiento ya está moldeado por el miedo o la presión. El trabajo, las facturas, las relaciones, las expectativas, cada parte de la vida se convierte en un campo de batalla. No eliges tus reacciones, ellas te eligen a ti. Luchar, huir, paralizarse o adular. No son respuestas, son guiones preprogramados. No naciste con conciencia de ti mismo. Naciste con el cableado para sobrevivir. Y, a menos que algo rompa el ciclo, te quedas ahí. Solo eres otro cuerpo en la máquina, pasando de una tarea a otra sin cuestionar nunca la jaula invisible que te rodea. Este nivel es instintivo, no intelectual. Es por eso que revisas tu teléfono compulsivamente. Es por eso que no puedes sentarte en silencio. Es por eso que necesitas ruido de fondo, estimulación, drama, cualquier cosa para evitar la quietud cruda de estar solo contigo mismo. Esa quietud amenaza la mente de supervivencia porque la quietud significa que no hay distracciones, no hay huida, no hay escondite. Y si no te escondes, entonces podrías tener que enfrentarte a lo que eres sin capas. Miedo sin procesar, necesidades insatisfechas, vergüenza heredada. En este nivel, todo es personal. Que alguien te corte el paso en el tráfico no es solo un momento, es un ataque. Un mensaje de texto grosero no es solo ruido, es una amenaza para tu ego. Cada desaire, cada desacuerdo, cada comentario se siente como una guerra, porque la mente que reacciona no puede diferenciar entre un tigre y un tuit. Responde a ambos con la misma mezcla de cortisol y actitud defensiva. Te dice que luches más, que grites más, que controles más, pero cuanto más intentas controlar, más revelas lo poco que controlas en realidad. Y el sistema lo sabe, se nutre de ello. Hay industrias enteras construidas en torno a mantenerte aquí, enganchado, agitado y asustado. Ciclos de noticias diseñados para provocar indignación. Campañas de marketing diseñadas para hacerte sentir que no eres suficiente. Políticos que comercian con el pánico, corporaciones que se benefician de tu estrés, no necesitan esclavizar tu cuerpo si ya son dueños de tu sistema nervioso. Por eso, tanta gente se siente estancada, no solo financiera o emocionalmente, sino existencialmente. Sienten que les falta algo, pero no saben muy bien qué es. Se adormecen con comida, con contenidos, con rutinas,
Esperan el fin de semana, temen el lunes y llaman a eso vida. Pero no es vida, es un bucle, y no puedes pensar en cómo salir de él mientras sigues dentro. Primero, tienes que verlo. Tienes que darte cuenta de cuando tus reacciones no provienen de la conciencia, sino del miedo. Y ese darse cuenta, por sutil que sea, es el comienzo de la huida. Algunas verdades sobre la conciencia son demasiado crudas para esta plataforma. Profundizamos en nuestro boletín gratuito Insights Academy, donde también recibirás una copia gratuita de The Kybalion, pero solo por tiempo limitado. El enlace está en la descripción. La mente que reacciona es ruidosa, es rápida, inunda tu cuerpo con urgencia y te exige que actúes ahora mismo. Pero esa urgencia es un truco, te empuja al siguiente impulso antes incluso de que te preguntes, ¿creo esto? ¿Quiero esto? ¿Soy realmente yo? La mayoría nunca se lo pregunta, porque preguntar es peligroso. Amenaza toda la estructura sobre la que han construido su identidad. Revela que, bajo la prisa, el ajetreo y las distracciones, no hay casi nada sólido, solo ruido, solo programación heredada que se repite en bucle. La paradoja es esta: la mente de supervivencia no es mala. Se creó para protegerte. Te mantuvo con vida durante el caos de la infancia, el trauma generacional y el miedo ancestral. Pero lo que una vez te protegió ahora te aprisiona, y a menos que elijas conscientemente superarlo, dictará todas las relaciones que establezcas, todas las decisiones que tomes, todas las verdades que evites. Lo llamarás personalidad, lo llamarás intuición, lo llamarás así soy yo. Pero eso no eres tú, es el sistema que funciona debajo de ti, y como cualquier sistema, puede reprogramarse, pero solo si dejas de identificarte con él. Eso comienza con la observación. En el momento en que te das cuenta de que este pánico es un patrón o este miedo no es mío, ya no estás solo reaccionando, estás observando, y lo que puedes observar, eventualmente puedes transformarlo, pero la mayoría de la gente nunca llega a ese punto. Confunden el movimiento con el progreso, confunden el agotamiento con el significado, viven en un estado constante de activación y se preguntan por qué la paz les resulta extraña. Así que pregúntate, ¿quién está tomando realmente tus decisiones? ¿El tú que quiere crecer o la versión de ti que está aterrorizada de no sobrevivir si cambias? Hasta que no respondas a eso, nada de lo que hagas te hará sentir verdaderamente libre. Una vez que la mente se cansa de reaccionar a todo como un animal acorralado, evoluciona, pero no de la forma que esperas. No despierta, se adapta, se construye una máscara. Bienvenido a la segunda etapa de la conciencia, el yo social, la persona, la proyección pulida de quien crees que debes ser, creada no a partir de tu alma, sino de las expectativas de los demás. Aquí, la supervivencia pasa del peligro físico a la aceptación psicológica. Dejas de intentar escapar de los tigres y empiezas a intentar escapar del rechazo. Este es el nivel que la mayoría de la gente nunca supera. Aprendes las reglas desde el principio. ¿Qué te hace ganar aprobación? ¿Qué te hace ganar aplausos? ¿Qué no hace olas? Y poco a poco, tus impulsos auténticos quedan enterrados bajo una montaña de comportamientos socialmente aceptables. Dices lo correcto, publicas el pie de foto adecuado, pones la cara adecuada en el lugar adecuado. Y con el tiempo, olvidas cómo era la verdadera. Esta versión de la conciencia está alimentada por el ego, no por la caricatura ruidosa y arrogante que a la gente le encanta burlarse, sino por el ego silencioso y calculador que sobrevive adaptándose. El ego es lo que se forma cuando te das cuenta de que ser tú mismo puede costarte algo. Así que te encoges, actúas, curas tu identidad para convertirla en algo digerible. Pero aquí está el truco. Cuanto más aceptado eres por el mundo, menos conectado te sientes contigo mismo. Y, con el tiempo, ese vacío empieza a aflorar. El sistema
recompensa a esta versión de ti. Le encantan los consumidores dóciles, los trabajadores ambiciosos, los ciudadanos complacientes. Es más fácil venderte cuando te sientes inseguro. Es más fácil controlarte cuando tienes miedo de destacar. Así que te alimenta con ideales que parecen empoderadores, pero que en realidad son prisiones disfrazadas. Sé productivo, sé respetable, sé exitoso, sé positivo, sé normal, pero no seas demasiado diferente. No hagas demasiadas preguntas, no hables demasiado alto, no sientas demasiado ni des demasiado. Y cuando intentas liberarte, cuando sientes esa extraña sensación de que algo en este juego no es real, rápidamente te desvían a través de elogios o castigos, una bonificación en el trabajo, un comentario pasivo-agresivo de alguien a quien quieres, el silencioso dolor de ser excluido del chat del grupo. El mundo que has construido alrededor de la máscara luchará por mantenerla en tu rostro. Esta etapa es seductora porque ofrece la ilusión de la libertad. Sientes que estás eligiendo tu vida, pero en realidad estás eligiendo entre un menú limitado de opciones que te ofrecen la cultura, los medios de comunicación, la familia y el miedo. No te dijeron que construyeras tu vida en torno al rendimiento, te entrenaron para ello. Y ahora, los papeles que interpretas se han convertido en algo tan natural que salir del escenario te parece la muerte. Pero no es la muerte, es el primer aliento de ser real. Si te sientes agotado, insatisfecho, como si nada de lo que hicieras fuera suficiente, ese es el precio de llevar la máscara demasiado tiempo. Porque no importa lo bien que interpretes el papel, si ese papel nunca fue para ti. Y en el fondo, lo sabes. Sabes que el éxito que no está alineado con la verdad es solo una jaula mejor decorada, que la aprobación de los demás nunca sustituye a la aceptación interior. Y, sin embargo, aquí estás, sonriendo cuando estás ansioso, publicando cuando te sientes vacío, aplaudiendo sueños que nunca fueron tuyos. En esta etapa, tu conciencia no está muerta, está enterrada. Se asoma en momentos de quietud, cuando estás solo en la naturaleza, cuando lloras y no sabes por qué, cuando ves a un niño reír libremente y recuerdas que tú solías hacerlo sin vergüenza. Son grietas en el muro. El sistema no puede suprimir por completo tu verdad, solo puede convencerte de que es inconveniente, y ahí está la trampa. Mucha gente cree que tomar conciencia de uno mismo significa detenerse ahí. Confunden la conciencia de su máscara con el despertar, pero ver la jaula no es lo mismo que salir de ella. Puedes ser plenamente consciente de tu condicionamiento y seguir estando dominado por él. Puedes decir, este no soy yo, y seguir actuando de la misma manera, porque el siguiente paso da miedo. Requiere perder lo que has construido para convertirte en quien realmente eres. Pero si estás leyendo esto, significa que la máscara ya se está deslizando. Y una vez que se desliza, no puedes dejar de ver lo que hay debajo. La pregunta es, ¿seguirás fingiendo o finalmente mirarás? En algún momento, la actuación se rompe, no siempre de forma dramática, a veces es silenciosa, un entumecimiento progresivo que el ascenso en el trabajo no ha podido solucionar, un eco hueco tras los aplausos, el momento en que consigues lo que creías que querías y sigues sin sentir que es suficiente. Es entonces cuando algo antiguo y desconocido se remueve en tu interior, un tipo diferente de conciencia. Empiezas a darte cuenta de que hay una parte de ti que está observando. No reacciona, no actúa, solo observa. Ahí es donde la conciencia empieza a despertar. Tú no eres tus pensamientos, tú eres quien los escucha. Ese simple cambio lo cambia todo. Porque ahora la voz en tu cabeza ya no eres solo tú, es un personaje en tu mente que narra basándose en viejos guiones. Y, por primera vez, tienes el espacio para cuestionarlo. ¿Por qué creo eso? ¿De dónde viene ese pensamiento? ¿Realmente quiero lo que estoy persiguiendo o solo me han dicho que debo quererlo? Este es el nacimiento de la metacognición,
el observador, el testigo silencioso detrás del ruido. Es sutil, pero revolucionario. Ya no estás perdido en cada emoción o creencia. Las ves surgir y desaparecer como nubes. Eso no significa que seas inmune al miedo, al ego o a las distracciones, pero sí significa que ya no te controlan. Ahora hay un espacio, una pausa, y dentro de esa pausa nace la elección. Este nivel de conciencia es crudo, humillante y a menudo desorientador. Porque cuando empiezas a observar la mente, te das cuenta de lo caótica que es, de cuántos de tus pensamientos no son tuyos, de cuántas veces repites patrones que juraste que habías superado, y de cuánto de tu mundo interior está moldeado por lo que nunca se te permitió cuestionar. Esa toma de conciencia no se siente como una iluminación, se siente como un duelo por el tiempo que pasaste como un sonámbulo, un duelo por las partes de ti mismo que tuvieron que morir para que la máscara pudiera vivir. Pero también hay poder en ello, un poder que no proviene de controlar la mente, sino de desidentificarse de ella. No necesitas detener los pensamientos, solo necesitas dejar de convertirte en ellos. Tú no eres tu ansiedad, tú no eres tus dudas, tú no eres tu pasado, tú eres quien los ve, y ese observador es inquebrantable. Esa conciencia no es una reacción, no es un papel, eres tú, sin el ruido. Muchas personas vislumbran esta etapa a través de la meditación, traumas profundos, psicodélicos o momentos de quietud extrema. Es el momento durante una discusión en el que de repente te ves a ti mismo gritando y piensas, ¿por qué estoy haciendo esto? Es la respiración antes de reaccionar, la decisión de no enviar el mensaje, la comprensión de que tal vez, solo tal vez, has estado viviendo en piloto automático. Pero no idealices este nivel. El ego no muere aquí, se adapta, empieza a utilizar el lenguaje del despertar. Se construye una nueva máscara, el yo espiritual. Dice todas las palabras correctas. Medita todas las mañanas. Predica la paz y la presencia. Pero, en el fondo, sigue aferrado al control. Sigue aterrorizado por la disolución. Sigue buscando la superioridad, siendo más consciente que los demás. Esta es la trampa de la etapa del observador. Confundir la conciencia con la trascendencia. El hecho de que veas el juego no significa que no sigas jugándolo. Y el hecho de que sepas que el ego no es real no significa que no siga moviendo los hilos. La observación real es implacable. Te muestra las partes de ti mismo que quieres ignorar. Te obliga a enfrentarte a tus contradicciones, a admitir cuando tu sanación se ha convertido en otra actuación, ver lo fácil que la verdad puede convertirse en otra identidad que proteger. Pero si sigues adelante, si aprendes a sentarte en esa incomodidad sin intentar arreglarla o etiquetarla, algo comienza a cambiar. Las capas empiezan a adelgazarse. Empiezas a ver no solo los pensamientos, sino el vacío que hay debajo de ellos. El espacio, el silencio, la conciencia que existía antes del lenguaje, antes de la identidad, antes de la historia. Y ahí es cuando comienza el verdadero desmantelamiento. Porque una vez que te das cuenta de que has estado narrando tu vida en lugar de vivirla, no solo quieres observar, sino que quieres dejarla ir, pero dejarla ir no se siente como paz. Todavía no. Al principio se siente como la muerte. En el momento en que dejas de aferrarte a tus pensamientos como verdad, el yo comienza a desmoronarse. No el yo falso, la identidad curada, la máscara social, las reacciones condicionadas, sino el yo más profundo que creías que era real. El que narró toda tu existencia, esa voz que llamabas yo. Cuando el observador se convierte en algo más que un simple testigo y comienza a cuestionar la estructura misma de la identidad, no solo ves la ilusión, sino que caes a través de ella. Esto es la muerte del ego, y se siente como si te desgarraran por dentro. No hay ceremonia, no hay fuegos artificiales cósmicos. A menudo llega en silencio.
en una conversación que te rompe, en una meditación que te destroza, en el momento en que te das cuenta de que todo tu sentido del yo está construido sobre una historia. Yo soy esto, yo quiero aquello, yo creo en esto, aquello me hizo daño. Pero, ¿qué pasa cuando nada de eso se sostiene? Cuando todas las creencias, los deseos, los traumas y los títulos se desintegran en tus manos, no te queda nada más que espacio. Y para la mayoría, ese espacio es insoportable. El ego no se va en silencio. Se aferra a los bordes de tu mente, utilizando el miedo, la nostalgia e incluso el orgullo espiritual para mantenerse vivo. Te dice, estás perdiendo tu identidad. Te dice, te estás volviendo loco. Te dice, necesitas aferrarte a algo. Pero no queda nada a lo que aferrarse. Y esa es la cuestión. Esta etapa no consiste en sustituir una historia por otra. Se trata de quemar el guión por completo. El tiempo comienza a fracturarse. El pensamiento lineal no tiene sentido. Los momentos se alargan y se colapsan. Empiezas a ver lo absurdo de tus propios pensamientos en tiempo real, como una película que has visto tantas veces que ya no te la crees. El significado, tal y como lo conocías, comienza a desvanecerse, no en un sentido nihilista, sino liberador. Te das cuenta de que el significado era a menudo solo un mecanismo de supervivencia, una forma del ego de asignar un propósito a su sufrimiento. Ahora, no hay necesidad de explicar nada. La existencia simplemente es. Es posible que las personas que te rodean no lo entiendan. Puede que parezcas distante, extraño, raro, pero ¿cómo le explicas a alguien que la persona que creía que eras ya no existe? Que el andamio que sostenía tu vida se ha derrumbado y en lugar de sentir pánico, sientes paz, o al menos algo parecido. Una paz aterradora, desorientadora y sagrada. Una paz que no proviene de obtener respuestas, sino de renunciar a la necesidad de ellas. Y sin embargo, esta etapa a menudo se confunde con la depresión o una crisis nerviosa, porque desde fuera parece una pérdida. Y, en cierto modo, lo es. Pierdes tus metas, tus ambiciones, tus apegos. Dejas de perseguir lo que antes te definía. Te cuestionas todo, incluso las preguntas. Pero, a diferencia de la depresión, esto no es entumecimiento, es claridad. Una claridad cruda, incómoda y penetrante. No estás desconectado, te estás desprendiendo. Hay una diferencia. No estás roto, te estás abriendo. Aquí es donde muchos dan marcha atrás. El vacío les asusta. El silencio es demasiado fuerte. El ego, desesperado por sobrevivir, ofrece cualquier cosa para retenerlos. Distracciones, identidad, ajetreo, incluso dolor. Porque el dolor es familiar. El dolor es algo que el yo sabe cómo manejar. Pero el silencio, la quietud, la libertad de la identidad, eso es territorio desconocido, y el ego prefiere sufrir antes que morir. Pero si puedes soportarlo, si puedes observar cómo grita la mente y no hacer nada, algo cambia. Una conciencia más profunda comienza a brillar, una que no necesita nombrarse, no busca aprobación, no se resiste a la realidad, simplemente es. Empiezas a darte cuenta de que la conciencia no es tuya, nunca lo fue, no es algo que posees, es lo que eres. Y esa verdad, aunque simple, es demasiado pesada para que el ego la soporte. Así que se derrumba, y en ese derrumbe se abre un espacio para algo que no puedes definir, pero que se siente más real que cualquier cosa que hayas conocido jamás. Aquí no hay mapas, no hay gurús, no hay listas de cosas que hacer. Cualquiera que intente darte uno, sigue intentando empaquetar lo que no se puede empaquetar. Esta etapa es personal, irrepetible y completamente sagrada. No es la iluminación, no es la felicidad, es la aniquilación, la disolución de las fronteras, las historias, las líneas temporales y el yo, la muerte de quien creías que eras. No para que se pueda construir algo nuevo,
sino para que no sea necesario construir nada. Si estás aquí, no huyas, no te precipites, no busques una salida. El único camino es atravesarlo, atravesar el silencio, la quietud, el espacio entre los pensamientos donde ya no eres un nombre, un título, un papel o un pasado. Eres simplemente conciencia, pura y sin tocar. Y esa conciencia no necesita convertirse en nada. Ya lo es todo. Una vez que el ego se ha derrumbado, verdaderamente derrumbado, no solo renombrado con lenguaje espiritual. Lo que queda no es una gran iluminación ni un espectáculo de fuegos artificiales trascendentes. Lo que queda es la presencia, no del tipo del que se habla ni del que se intenta cultivar, sino del tipo que simplemente es. Te encuentras en un estado en el que la línea entre el sujeto y el objeto, entre el yo y el mundo, comienza a disolverse. Ya no estás observando tu vida desde la distancia. Tú eres el desarrollo. Se trata de una conciencia no dual, no de un escape místico, sino de una confrontación sobria con la realidad tal y como es, libre del filtro de la identidad. Es una fusión tranquila y sin fisuras. Ya no hay un yo aquí y un eso allá. La separación en la que antes se basaba la conciencia para orientarse entre observador y observado desaparece. Tú no desapareces. Te vuelves innegable, no como persona, sino como conciencia misma, saturada en cada momento, sin resistencia, sin comentarios. Los pensamientos pueden seguir surgiendo, pero ya no son tuyos. Las emociones fluyen, pero no se quedan. Tú no eres el recipiente, eres el espacio en el que existe el recipiente. Empiezas a darte cuenta de lo extraño que era pensar que estabas separado del mundo. El viento en tu piel no es solo una sensación, es parte de ti. El sonido del tráfico, los latidos del corazón, la mirada de un desconocido, no hay límites. La idea de que eres un yo que navega por la vida se vuelve ridícula. Nunca fuiste tú quien recorría el camino. Tú eres el camino, y el caminante, y el espacio por el que se mueve el camino. Pero aquí está la trampa. La mente quiere comprenderlo, quiere poseerlo, nombrarlo, definirlo como un nuevo estado. Susurra, he llegado, y en ese momento el ego se cuela por la puerta lateral, porque incluso la idea de la conciencia no dual puede convertirse en una identidad, una insignia, un concepto al que aferrarse, y una vez que lo haces, vuelves a la separación, vuelves a la narrativa, vuelves a la actuación. Este estado no se puede poseer, no se puede mantener mediante el esfuerzo o la creencia. En el momento en que intentas permanecer en él, ya lo has abandonado, porque la conciencia no dual no es algo que se hace, es lo que eres cuando no estás haciendo nada en absoluto. Es el estado predeterminado antes del condicionamiento. El murmullo de fondo bajo cada pensamiento, cada sensación, cada latido del corazón, siempre ha estado ahí. Solo que has pasado tu vida ignorándolo porque estabas demasiado ocupado siendo alguien. Aquí, dejas de esforzarte. No porque te hayas rendido, sino porque no hay ningún lugar al que llegar. No hay ningún estado superior, no hay ningún paso siguiente. Solo esto, siempre esto. La respiración, el silencio entre las palabras, la presencia detrás de tus ojos. No es extático, no es dichoso. Está más allá de la emoción, más allá del juicio, más allá de la necesidad de etiquetar una experiencia como buena o mala, espiritual o mundana. Simplemente es, y en ese ser todo está completo. La gente persigue esta experiencia como si fuera un premio, tratando de forzarla con rituales, sustancias y mantras. Pero no se puede forzar ni se puede ganar. Surge cuando no queda nada a lo que aferrarse, cuando la identidad se ha quemado y has dejado de intentar reconstruirla, cuando ya no persigues el despertar como si fuera una meta y, en cambio, te dejas desaparecer en el momento sin buscarle sentido.
Y aún así, la vida sigue. Comes, duermes, hablas, trabajas, pero ahora es diferente. No hay quien hace, solo hay hacer. No hay quien piensa, solo hay pensamiento. La ilusión de un centro se derrumba. Hay movimiento sin quien mueve, sonido sin quien oye. No se trata de desaparecer del mundo, se trata de volver a él plenamente, pero sin separación, sin resistencia, sin el agotador esfuerzo de fingir ser alguien. Es difícil explicar esta etapa sin que suene místico, pero no es místico. Es radicalmente ordinario. Es la simplicidad de estar tan presente que la presencia se vuelve indistinguible de la existencia misma. No se siente como flotar, brillar o ascender, se siente como lavarse las manos, como caminar por la calle, como parpadear. Y sin embargo, es la experiencia más honesta que jamás hayas tenido. Aquí no hay logros, no hay fanfarria, no hay estrellas doradas por llegar, porque no hay llegada. Nunca la hubo. Lo que buscabas nunca se perdió. Simplemente no podías verlo a través del ruido de intentar ser alguien. Ahora que ese alguien se ha ido, lo que queda es lo que siempre ha estado aquí. La conciencia. Conciencia pura, silenciosa, espaciosa. No es tuya, no es personal. Es simplemente lo que es. Después de la no dualidad, ocurre algo inesperado. Empiezas a regresar. No como la persona que eras, ni como la identidad que defendías, sino como algo más suave, más ligero, más real. No flotas en el vacío ni permaneces suspendido en una unidad eterna. Vuelves al mundo, pero no como un personaje de la obra. Vuelves como el escenario mismo. Este es el punto en el que la conciencia, al dejar de resistirse a la realidad, comienza a fusionarse plenamente con la vida, no para escapar de ella, sino para participar en ella con total presencia. Esta es la conciencia de unidad, no un estado elevado, sino uno integrado. Ya no hay necesidad de demostrar nada, no hay necesidad de enseñar, de convencer, de aparentar. No hay misión ni significado que fabricar. La vida simplemente fluye y tú fluyes con ella, no como una reacción, sino como la expresión de algo más profundo. El ego lo llamaría rendirse, pero no es rendirse, es entregarse al flujo de lo que es, a la profunda inteligencia que se mueve a través de todo cuando dejas de intentar controlarlo. Empiezas a darte cuenta de que el amor nunca fue un sentimiento, no del tipo que te venden en las canciones, las películas o las tarjetas de Hallmark. El amor no es romance, ni afecto, ni emoción, ni siquiera es amabilidad. El amor es lo que ocurre cuando ya no hay un muro entre tú y el resto de la existencia. No es una emoción, es un reconocimiento. Es saber que lo que eres no está separado de nada más, que el aire que respiras no es tuyo, que los árboles no solo te rodean, sino que son tú, y también lo es el ruido, y el dolor, y las personas a las que solías llamar enemigos. No se trata de idealismo espiritual, no se trata de eludir el sufrimiento o fingir que la oscuridad no existe. De hecho, es todo lo contrario. Aquí dejas de rechazar nada de eso. Ya no hay necesidad de alejar lo incómodo, aferrarse a lo placentero o etiquetar las experiencias como buenas o malas. Todo está permitido. Esa aceptación radical se convierte en paz, no en una calma superficial, sino en una presencia profunda y estable que no se inmuta cuando la vida se vuelve difícil. La unidad no significa que estés de acuerdo con todo, significa que ya no te separas de la experiencia. Es posible que las personas que te rodean no noten ningún cambio. Sigues apareciendo, sigues hablando, sigues riendo, sigues sintiendo. Pero internamente, nada se queda pegado. No hay residuos, no hay bucles mentales, no hay discusión con la realidad. No estás tratando de ser mejor, más inteligente o más espiritual. No estás tratando de llegar a ningún sitio. Ya estás en casa, y cuanto más te das cuenta de que no había ningún lugar al que llegar, más muere la ilusión del progreso. Lo que queda
es la simplicidad, una profundización en lo que ya está aquí. Ahora hay compasión, no como una obligación moral, sino como un subproducto natural de la claridad. Cuando ya no ves a los demás como otros, la amabilidad no es una opción, es lo único que tiene sentido. Empiezas a ver el sufrimiento sin intentar solucionarlo. Empiezas a escuchar sin necesidad de responder. Empiezas a vivir sin actuar. Ya no hay nada que proteger, nada que defender. No eres frágil, ni eres una fortaleza. Simplemente estás aquí, presente, sin máscaras. E incluso entonces siguen surgiendo retos, sigues perdiendo a personas, sigues sintiendo dolor, pero ahora hay espacio para todo ello. No te identificas con el dolor, lo permites. No te resistes a la alegría, también la permites. Ya no eres el contenedor de la experiencia tratando de gestionarlo todo. Eres el campo que lo contiene, el cielo, no el tiempo, el silencio detrás de la historia. La conciencia de unidad no es un retiro de la vida, es un retorno a ella. Plena, feroz, libre. No hay más fingimiento, no hay posturas espirituales, no hay identidad que pulir, solo la vida, desarrollándose momento a momento y la conciencia que fluye a través de todo, intacta, sin buscar cambiarla, solo aquí para presenciarla y participar en ella tal y como es. Y esa es la gran paradoja. Después de todos los niveles, las revelaciones, las muertes y los renacimientos, llegas al lugar más ordinario que puedas imaginar. Aquí, ahora, donde todo comenzó, pero esta vez no estás mirando a través de una máscara, no estás buscando un papel, no estás pidiendo que el momento sea diferente. Simplemente lo estás viviendo. Durante un tiempo sientes que lo has conseguido, que has llegado a un lugar de descanso definitivo de la conciencia donde el ruido se acalla, el ego se disuelve y todo fluye sin esfuerzo. Y sin embargo, poco a poco, de forma sutil, empiezas a darte cuenta de algo que da un vuelco a todo el viaje. No hay una etapa final, no hay un nivel definitivo. La conciencia no es una escalera con un peldaño superior, es una espiral, viva, en movimiento y recursiva. Justo cuando crees que has llegado al centro, se revela otra capa, y en el momento en que la alcanzas, se te escapa entre los dedos. La mente odia esto, quiere un cierre, quiere un mapa con un destino claro, pero la conciencia no funciona así. Da vueltas, se pliega, se recicla a sí misma a través de nuevos retos, nuevos espejos, nuevos enfrentamientos con viejas heridas que adoptan nuevos rostros. No trasciendes tu pasado de una vez por todas, te encuentras con él una y otra vez, en niveles más profundos y honestos. La sanación no es lineal, el despertar no es permanente, y la presencia no es algo que se mantiene, es algo a lo que se vuelve una y otra vez, cada vez con menos ilusiones. Existe un mito en el mundo espiritual que dice que el despertar ocurre una sola vez, como un rayo, y que luego ya está. Pero ese mito es reconfortante. No es cierto. La verdad es más incómoda y más liberadora. Lo olvidarás, volverás a caer en el ego, te perderás en viejos patrones y luego volverás a recordar cada vez más rápido, cada vez con menos resistencia. Esa es la verdadera evolución. No alcanzar un estado y quedarse ahí, sino reconocer la danza entre el recordar y el olvidar, y aprender a moverse con ella en lugar de luchar contra ella. Esta es la etapa en la que finalmente muere la obsesión por el crecimiento. Dejas de intentar convertirte en algo, dejas de medir tu conciencia, dejas de comparar tu camino con el de los demás, porque ves la trampa que hay en todo ello. El crecimiento no es más que otro juego del ego si lo persigues para definir tu identidad. Incluso el deseo de profundizar puede ser otra máscara. En algún momento te das cuenta de que la conciencia no consiste en añadir más, sino en deshacerte de lo que nunca fue tuyo. Y sin embargo, paradójicamente,
sigues creciendo. Pero el crecimiento es fácil, no es un logro, es un desarrollo, no impulsado por la necesidad de convertirte en alguien, sino por el movimiento natural de la conciencia a través de la experiencia. Dejas de necesitar saber qué es lo siguiente. Dejas de necesitar respuestas. Dejas de necesitar control. Y esa rendición no te vuelve pasivo, te hace real, te hace honesto, te hace humilde ante un misterio que ya no necesitas resolver. Hay sabiduría en esta humildad. El tipo de sabiduría que no habla mucho. El tipo que escucha más de lo que habla. El tipo que no necesita brillar porque no intenta ser visto. Dejas de dar explicaciones, dejas de intentar convertir a los demás. Empiezas a vivir la verdad en lugar de representarla. Empiezas a llevar el silencio como una presencia, no como un vacío que hay que llenar. Y a través de todo esto, la vida sigue adelante. Lo mundano y lo místico se mezclan. Lo espiritual se vuelve práctico. Sacas la basura, respondes a los correos electrónicos, preparas la comida y das espacio a las personas sin necesidad de que entiendan lo que has visto. No estás por encima de nada. Simplemente no estás apegado a ello de la misma manera. Ya no utilizas tu conciencia como un escudo, la utilizas como un puente, una forma de ser más humano, no menos. Esa es la ironía. Cuanto más despierto estás, menos necesitas hablar de ello. Cuanto más integrada está tu conciencia, más invisible se vuelve. Y en esa invisibilidad encuentras la paz, porque ya no necesitas ser nada, ni el sanador, ni el buscador, ni el iluminado. Solo una presencia que se mueve por la vida con los ojos abiertos, las manos suaves y sin ninguna historia que proteger. A estas alturas, ya has visto la arquitectura, las etapas, el desmantelamiento, la reconstrucción. Has pasado por la supervivencia, por el ego, por el colapso de la identidad, hasta llegar a la inmensidad de la conciencia misma. Pero aquí es donde la mayoría de la gente se queda atascada de nuevo, en silencio, justo al borde de la liberación. No porque estén dormidos, sino porque se apegan al mismo mapa que les ayudó a despertar. Empiezan a confundir el mapa con el destino y empiezan a adorar las etapas en lugar de utilizarlas como herramientas. Esta es la cara oculta del despertar, cuando las revelaciones se convierten en una nueva identidad, cuando empiezas a verte a ti mismo como alguien más consciente que los demás, cuando empiezas a hablar con medias verdades diseñadas para aparentar profundidad, en lugar de encarnar el silencio que hay detrás de ellas. Lo ves por todas partes. Gente que predica la presencia con la mandíbula apretada. Gente que cita textos espirituales sin pausa entre el estímulo y la reacción. Gente que ha memorizado el lenguaje de la conciencia, pero no se ha disuelto en su esencia. No les culpas. Tú eras como ellos. Quizás una parte de ti todavía lo es. Hay un cierto orgullo que proviene de darte cuenta de que no eres tus pensamientos, ni tu ego, ni tus roles. Pero si no dejas que ese orgullo muera también, se calcificará en una prisión más sofisticada, una en la que sabes todo lo que hay que saber, pero sigues sintiéndote desconectado, sigues sintiéndote mejor que los demás, sigues aferrándote en silencio a la creencia de que el despertar te hace especial, pero no es así, te hace honesto, eso es todo, y la honestidad real no eleva, nivela, elimina la necesidad de ser nadie. Estas etapas, por poderosas que sean, no son símbolos de estatus, son espejos, herramientas, lentes, marcos temporales que ayudan a navegar por la experiencia humana con más claridad. Pero ninguno de ellos es la verdad. Son aproximaciones, descripciones, y si no tienes cuidado, empezarás a construir tu identidad en torno a la etapa en la que crees que te encuentras o al nivel que has dominado. Pero a la conciencia no le importan tus autoevaluaciones. Simplemente sigue avanzando, con o sin tu permiso. El objetivo del despertar nunca fue construir un nuevo pedestal,
sino deshacerse por completo de todos los pedestales. Aplanar la jerarquía de la mente y ver a todos como personas que atraviesan su propia etapa con la misma confusión, el mismo anhelo, el mismo desamor. Algunos reaccionan, otros actúan, otros se disuelven, otros se fusionan. Y ninguno es mejor ni peor, solo son ecos diferentes de la misma conciencia que despierta a sí misma. Así que usa el mapa, pero no te cases con él. Aprende las etapas, pero no te aferres a ellas. Habla el lenguaje de la conciencia, pero no lo conviertas en dogma. La verdadera libertad no está en saber dónde estás. Está en saber que no estás estancado allí, que eres fluido, en evolución, inacabado, y que quien quiera que fueras ayer no tiene por qué definir lo que ves hoy. Cuanto más arraigada esté tu conciencia, más suave será tu presencia. Dejarás de necesitar corregir a los demás. Dejarás de necesitar que te entiendan. Dejarás de necesitar demostrar lo lejos que has llegado. Simplemente estarás ahí. Servirás. Escucharás. Te preocuparás sin necesidad de tener razón. Mantendrás el espacio sin necesidad de reconocimiento. Y ahí es donde comienza a asentarse el verdadero poder. No en el rendimiento, sino en la presencia. Si aún no te has inscrito en Insights Academy, ya te has quedado atrás. Es donde exploramos verdades más profundas y, ahora mismo, también recibirás una copia gratuita de El Kybalion, sin ruido, solo conocimientos reales. No se trata de escapar de la vida, se trata de vivirla plenamente, sin nada que proteger. Ni siquiera tu despertar, especialmente tu despertar, porque cuanto más despierto estás, menos necesitas decirlo. Cuanto más integras, menos necesitas destacar. Te conviertes en el punto de quietud en una habitación caótica, la respiración en un mundo de ruido, la presencia que te mantiene con los pies en la tierra y que no necesita liderar, solo ser. Así que ahora lo has visto, el arco completo, los bucles y las espirales, las máscaras y las muertes, las verdades silenciosas que no puedes dejar de oír una vez que han llegado. Y tal vez ahora mismo te sientes más vivo que nunca. O tal vez te sientes expuesto como si todo lo que creías sólido se estuviera desmoronando bajo tus pies. En cualquier caso, ya no eres quien eras cuando empezaste. Has mirado detrás del telón. Has visto que la conciencia no es una meta, sino un espejo con infinitos reflejos. Has atravesado la ilusión de ser alguien solo para llegar a la innegable simplicidad de simplemente ser. Pero, ¿y ahora qué? Aquí es donde la mayoría de la gente se queda atascada, otra vez. No en la ignorancia ni en la negación, sino en la incertidumbre. Porque cuando ya no persigues una meta, ya no construyes una identidad, ya no defiendes un sistema de creencias, ¿qué queda por hacer? ¿Cómo se vive en un mundo que sigue embriagado por el rendimiento, adicto a la distracción, adorando falsas certezas? La respuesta no está en retirarse, está en volver. No desapareces en la montaña, no escapas al silencio para siempre. Vuelves, pero esta vez con los ojos abiertos. Vives, no para demostrar nada, sino para expresar lo que ya es completo. Hablas, no para convencer, sino para conectar. Creas, no para ser validado, sino porque la creación es el movimiento natural de la presencia. Te mueves por el mundo como alguien que ya no lo necesita para completarse. Eso no significa que estés por encima de él. Significa que estás con él, plenamente, sin filtros, sin resistencia, sin guión. Y cuando la vida te golpea, porque siempre lo hará, no finges flotar por encima de ella. Dejas que te atraviese, dejas que el dolor te vacíe, dejas que la alegría inunde tu pecho, dejas que la ira arda y se desvanezca sin aferrarte a ella. Dejas que el amor te destroce por completo. Esta es la paradoja final. Cuanto más te desprendes, más íntima se siente la vida. Empiezas a saborear todo con más intensidad, a escuchar el silencio con más plenitud.
Notas los cambios más sutiles en la respiración, las miradas más fugaces en una conversación. Todo se vuelve sagrado, no porque sea raro, sino porque es real. Te das cuenta de que nunca hubo nada que arreglar, nunca hubo nada que alcanzar, solo capas que quitar, y al quitarlas no encuentras la perfección, encuentras la presencia. Encuentras la conciencia no como una herramienta, sino como la base de cada experiencia. Y una vez que has sentido eso, no necesitas que te lo recuerden. Solo necesitas volver, una y otra vez, hasta que volver se convierte en tu naturaleza. Te equivocarás, olvidarás, es parte del proceso, pero ahora sabes el camino de vuelta. Conoces la diferencia entre el ruido y la señal, entre la reacción y la verdad, entre la identidad y la esencia. Y cada vez que lo recuerdas, aunque sea por un momento, estás remodelando el mundo que te rodea, no con ruido, sino con claridad, no por la fuerza, sino por la resonancia. Te conviertes en una frecuencia que recuerda a los demás lo que son, no por lo que dices, sino por cómo ves. Así que no busques la próxima revelación. No persigas otra etapa. Ya tienes todo lo que necesitas. La conciencia no es un destino. Es la corriente que te ha estado llevando todo este tiempo. La única pregunta ahora es, ¿nadarás con ella o seguirás intentando agarrarte a la orilla? Haz clic en el vídeo que ves aquí. Porque todo lo que acabas de aprender no significará nada si no entiendes esto. Si este vídeo te ha llegado, háznoslo saber comentando, lo he entendido.